Muy bienvenidos nuevamente a la clase bensígueme.com y estamos esperando otra vez ansiosos este domingo por la tarde-noche para iniciar esta nueva clase. Ya estamos recibiendo a los primeros conectados, a los cuales siempre agradecemos. La clase de hoy es Doctrina y Convenios 18 y 19. Según mi parecer, son dos de las secciones más importantes dentro de todas las escrituras. El valor de las almas es grande, se titula la clase. Vamos a aprender mucho hoy día en estos 20 minutos aproximados o un poquito más de esta clase que hacemos todas las semanas. Les pedimos que puedan indicar siempre desde dónde se conectan y que hagan preguntas o comenten y por supuesto que compartan esta clase en sus grupos, en sus perfiles o en sus cuentas en general. Es algo sencillo pero que nos ayuda mucho. Bien, entonces esta es la clase. Espero que puedan seguirse sumando. Vamos a hablar entonces del valor de las almas y también un poco de la vida eterna. En primer lugar, pasemos a la sección 18. Acá el contexto es bien claro. Esto es junio 1829, la época en que ya se estaba terminando la traducción del Libro de Mormón. Más o menos en paralelo a esto sucede esta revelación. Y hay otros acontecimientos adicionales que vamos a ir siguiendo de cerca. En particular está dirigida a Oliverio, también a José y David, y pueden ellos entonces encontrar la voluntad del Señor y que va de la mano con la predicación que el Señor quería que ellos efectuaran desde los comienzos de la iglesia. Entonces veamos algunos versículos al inicio. Tenemos entonces aquí en los primeros versículos, desde el 1 en adelante, que nos hacen meditar en cuanto a la confianza en Dios. De hecho, el versículo 3 dice: y si sabes que son verdaderas, refiriéndose a todos los testimonios espirituales que el Señor le ha dado a Oliver, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas. Entonces, si sabes, te mando que confíes. Es algo que para mí es significativo, que pensemos que cuando sabemos algo, entonces el siguiente paso del testimonio es simplemente confiar. No es solo saber, no es solo obtener conocimiento. Acá estamos aprendiendo que viene de la mano de la confianza en las cosas que están escritas. En este caso era algo esencial que tenía que creer Oliver. Y el versículo 4 dice: porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Me encanta que también el 5 sigue usando las expresiones mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Más abajo en el 17 después veremos que aparece nuevamente incluso seguido de mi salvación. La verdad son expresiones que me indican que el Señor tiene su evangelio y su roca. Para mí es la roca y todos sabemos que puede ser el fundamento seguro que es Cristo, pero también se le llama roca a la revelación. Y eso nos indica que Jesucristo es lo principal del Evangelio, Jesucristo y su revelación. De hecho, todo lo que está pasando en la vida de José y sus compañeros en la obra es prácticamente una restauración completa y cabal, mediante revelación. Entonces, Él les pide esa confianza. En los versículos siguientes hay muchas cosas que destacar. Yo destacaría en esta parte que habla ya del valor de las almas, un contraste bastante bueno y claro entre lo que es el dolor en Cristo y el gozo en Cristo. Y también hacia nosotros, ya alejándonos de lo que Cristo enseña de acuerdo a su testimonio, también que nosotros a través del arrepentimiento y la predicación obtenemos ese gozo. En el versículo 10, que todos hemos leído muchas veces en nuestra vida, dice: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte de la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Y aquí entonces entramos en la parte de la promesa. Cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente, ya en el sentimiento del Padre. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y el 15, y si acontece que trabajáis
todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Entonces está hablando también de ese arrepentimiento y de predicarlo. Entonces el versículo siguiente dice, y ahora si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Y ahí nuevamente alude a su roca, su salvación. Pero está hablando acá básicamente de que hay un dolor que padeció evidentemente Jesucristo, y a través del cual se desprende todo el gozo que podemos llegar a sentir, pero cuando dice condiciones del arrepentimiento, también habla de nosotros, cómo podemos entonces sentir ese gozo, porque Cristo es el habilitador. Pero si nosotros no hacemos nada por obtener ese gozo, por supuesto que para nosotros es vano el sacrificio. Entonces, para no hacerlo vano, según esta escritura, tenemos que arrepentirnos. Y también en el caso especial de estos misioneros, pioneros, también nosotros debemos predicarlo, predicar el arrepentimiento. De eso se trata el Evangelio, de arrepentirnos y luego predicar esto, para que todo el mundo lo haga. De esa forma obtenemos ese gran gozo. Es algo que da para mucho más, para hablar bastante y analizarlo, pero en vista del tiempo les ruego que ustedes puedan seguir reflexionando en ese tema. Unos versículos un poco más adelante, en el 34 al 36, se lee: estas palabras no son de hombres ni de hombre, sino mías. Por tanto, testificaréis que son de mí y no del hombre, porque es mi voz la que os las declara, porque os son dadas por mi espíritu y por mi poder. Las podéis leer los unos a los otros, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Cuando está hablando de oír la voz, de inmediato se me viene a la mente qué significa escuchar la voz del Señor, y evidentemente las invitaciones del presidente Nelson a escucharlo, ¿verdad? Desde el año pasado, y la verdad es que desde antes. Tenemos muchos ejemplos de cómo estos siervos, Oliverio, José, David, Martin, han escuchado al Señor. Pero quisiera relatar consejos de los 4 miembros mayores del quórum de los 12 actuales, que contestaron al llamado del presidente en cuanto a escúchalo, y poder relatarnos y testificarnos, darnos consejos y experiencias personales de cómo ellos escuchan la voz del Señor. El presidente Ballard, de hecho, el presidente en funciones del quórum de los 12, refiriéndose a una experiencia misional en el pasado, él dijo: no escuché una voz ni vi ángeles, pero recibí un impacto en mi corazón. Él entonces relata y nos hace un guiño a la escritura que habíamos visto en Doctrina y Convenios 8 recientemente, que habla de que el Espíritu habla también y mora en el corazón. El Elder Holland dice: al igual que José, creo que es importante que oremos en voz alta. Me encanta porque hemos visto, analizado las primeras clases de este año, el propio relato de José, que en varios dice que él oró vocalmente. Y es importante seguir también este consejo porque, según el Elder Holland, esto fomenta la revelación. El Elder Dieter F. Uchtdorf dijo: mis experiencias al escuchar la voz del Señor han llegado cuando pienso en cuánto amo al Salvador. Él sigue explicando también al reflexionar cuánto el Salvador me ama a mí. Entonces, el pensar en todo este amor genuino, infinito y eterno en el caso del Padre y del Hijo, y ojalá que el nuestro fuera tan puro y tan grande, por supuesto que eso conecta. El amor también nos ayuda a conectarnos con Dios. Finalmente, el elder David Bednar dice: hago tiempo para los momentos sencillos de meditación y oración. Él se hace el tiempo, no deja el momento que les sobró después de hacer sus responsabilidades, sino lo aparta. Y es un consejo que de verdad, si lo lleváramos a cabo, obtendríamos mucha más revelación para nuestra vida. Entonces, al final de esta sección, bueno, no al final, sino en este principio, en estos versículos que estamos analizando, se desprende que, sobre todo en el 37, Oliverio y David iban a ser los encargados de buscar a los 12 apóstoles. Esta sección ya introduce el concepto de que habrían más siervos para desempeñar la obra del Señor.
en el versículo 38 particularmente, está la clave de cómo los iban a encontrar. Por sus deseos y obras los conoceréis. Entonces esos son los frutos básicamente. Ellos iban a conocer quiénes serían llamados por el Señor. Y evidentemente estos 12 apóstoles, que aún eran pocos, ¿cierto? No tenían el quórum, digamos, para tener a 12, los iban a conocer en breve, los siguientes años, de hecho, hacia 1835, cuando ya se establece como quórum. Entonces, tenemos que pensar en los 12 apóstoles como siervos a los cuales se les entrega una comisión. Y es por eso que la comisión de ellos, nuevamente, según esta sección, también es predicar el arrepentimiento al mundo. Podemos ver eso en el resto de la sección. Y es algo semejante a lo que habíamos visto recién. Es algo que se nos pide, tanto arrepentirnos como luego salir y predicar ese arrepentimiento, porque eso es lo que produce el gozo. Y el gozo está muy ligado en términos universales y del plan de salvación al fruto principal y al mayor de todos los dones que ya habíamos dicho en la clase pasada, que es la vida eterna. Como un dato adicional para que tengan todos, les expongo a continuación los 12 apóstoles originales que fueron llamados, creo que en febrero de 1835. Serían ellos Thomas B. March, David W. Patton, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, William E. McLellin, Parley P. Pratt, Luke S. Johnson, William B. Smith, Orson Pratt, John F. Boynton y Lyman E. Johnson. Estos valientes hombres fueron entonces los primeros en aceptar el llamado como los primeros 12 de esta dispensación. Seguramente los vamos a seguir tratando en clases posteriores cuando se vuelve a tocar el tema también de aquellos que son llamados y de otros que, por ejemplo, Thomas B. March, la sección 31 y otras enseñanzas más están dedicadas a él, etcétera. Vamos a ir hablando de ellos, Brigham Young, por supuesto, y muchos más de ellos. Bien, entonces profundicemos ahora en la sección 19. Esta sección, ¿cierto? También estamos hablando de junio de 1829, cuando el profeta Joseph Smith y Martin Harris se pusieron en contacto con impresores tanto en Palmyra como en la localidad de Rochester, en Nueva York. Ellos tenían la esperanza entonces de conseguir a alguien que imprimiera el libro de Mormón, que ya estaba ya finalizado. Entonces se contactaron con Egbert Grandin, y en la primera, él era un dueño, un editor, y no quiso en la primera petición, ¿cierto? Ahora, hubo una segunda petición insistente, ¿cierto? La cual ahí aceptó, pero evidentemente quería un pago y era bastante caro. Martin Harris ahí se comprometió a hipotecar su granja. Él tenía una de las mejores granjas, ¿cierto?, de la zona. Él la hipotecó para dejarlo como en garantía de pago. Sin embargo, el precio de Grandin era bastante grande. Recordemos que querían tener 5.000 ejemplares del Libro de Mormón y él pidió $3.000, que a esa época era muchísimo dinero. Entonces, fue así como llega el día clave, 11 de junio de 1829, cuando el profeta Joseph Smith pide los derechos de autor del libro. Luego, el 1 de julio, 3 semanas después, el Libro de Mormón ya estando completo la traducción, José le pide a Oliver que haga una copia del manuscrito, porque la idea era ir pasando a cierto grupo de páginas a la imprenta y no todo el libro, y de esa forma también tenían una copia adicional para que no volviera a pasar quizás un evento traumático como el de las 116 páginas perdidas. Ahora, Grandin dijo que de todas maneras no iba a iniciar el proceso de edición e impresión del Libro de Mormón hasta que se le pagara en el fondo, o tuviera certeza. Así fue como el 25 de agosto, como pago de la hipoteca, o sea, al final parte de la hipoteca se transformó en un pago de Martin Harris, y de esa forma él se transformó en el pilar financiero más importante de la iglesia temprana. Entonces, mucho le debemos a Martin Harris, que fue el pilar, como dije, para expandir este evangelio recién revelado, que es el evangelio de Cristo. No es que fuera otro evangelio, es el evangelio de Cristo puro, que iba a impregnar todos los rincones inicialmente de esos estados.
Me encanta poder pensar en ello. Pasando a la sección misma, tenemos acá en los primeros versículos que están dedicados a reflexionar sobre el Señor, sobre la eternidad también, porque el primer versículo de hecho habla de yo soy el alfa y la omega, y también el principio y el fin. Y el 2 enseña que hizo la voluntad del Padre para sujetar a Él todas las cosas, es decir, Él es Rey y Señor de todo, reteniendo todo poder. Inicia el 3. Todo esto es parte del plan. De hecho, el versículo 4 dice, y en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque yo, Dios, soy sin fin. Y esto es bueno saberlo, porque Él es el eterno, el sin fin, el alfa y la omega. Esto nos ayuda a comprender lo que viene a continuación en los siguientes versículos. La verdad es que voy a ponerlos todos aquí para luego poder adentrarnos al principio mismo. El 6, hablando de ese quizás sufrimiento, dice, sin embargo, no está escrito que no tendrá fin este tormento, sino que está escrito tormento sin fin. El 7 dice, además está escrito condenación eterna, de modo que es más explícito que otras escrituras, a fin de que obre en el corazón de los hijos de los hombres enteramente para la gloria de mi nombre. Os explicaré por tanto este misterio, dice el 8. El 9 dice, os hablo a vosotros que sois escogidos en esto como si fueseis uno para que entréis en mi reposo. El 10, pues he aquí el misterio de la divinidad, cuán grande es, porque he aquí yo soy sin fin y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. De ahí que castigo eterno es castigo de Dios, y el 12 dice también castigo sin fin es castigo de Dios. Entonces, lo que está hablando acá y es compatible con esa escritura que puse en referencia justo debajo del versículo 6, en la sección 138, penúltimo versículo de todo el libro. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, refiriéndose a aquellos que están siendo castigados en un infierno, en una cárcel, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Entonces, al referirse a estas cosas, al juicio, digamos, que recae sobre aquellos que optan por no arrepentirse de sus pecados en vida, por así decirlo, y les queda redención pendiente, por así decirlo. Entonces los términos castigo sin fin y castigo eternos no se refieren al tiempo, a cuánto va a durar esto. La verdad es que el Salvador dice acá en el versículo 10, de hecho, yo soy sin fin y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. Ese porque es importante. Es decir, debido a que el Señor es infinito y eterno, estos conceptos de castigo sin fin y castigo eterno se refieren a la fuente del castigo más que a la duración de él. Es por eso que, con excepción de aquellos que hereden las tinieblas de afuera, que para todos nosotros es claro que no hay redención en ellos, toda persona que sufra el castigo de Dios será redimida finalmente y asignada a un reino de gloria de todas maneras. Así funciona la gran misericordia y la gracia de Dios. Para ello quisiera exponer estas citas que son bastante inusuales, pero las dice el elder James E. Talmage, que son muy interesantes. Quisiera que pongan mucha atención. Él dice, el infierno tiene una salida así como una entrada. El infierno no es un lugar al que un juez vengativo envía prisioneros para que sufran y sean castigados únicamente para que él tenga más gloria, sino que es un lugar preparado para enseñar y disciplinar a quienes no aprendieron aquí en la tierra lo que debieron haber aprendido. Es interesante notar eso, que está hablando entonces de, no es simplemente como dejarlos ahí por las eternidades. De hecho, la cita sigue y dice, es cierto que leemos sobre el castigo eterno, el sufrimiento interminable, la condenación eterna. Esas son expresiones terribles, pero en su misericordia el Señor aclaró lo que dichas palabras significan. Castigo eterno, dice él, es castigo de Dios, puesto que Él es eterno, y esa condición o estado o posibilidad existirá siempre para el pecador que merezca y en verdad necesite tal condenación. Mas eso no significa que se obligue al pecador a soportar y sufrir eternamente. No se ha de mantener a nadie en el infierno más de lo que sea necesario para ponerlo en condiciones de ir a un lugar mejor. Cuando alcance esa condición, se abrirán las puertas de la prisión y habrá gozo entre las huestes que le darán la bienvenida a un estado mejor. El Señor no ha cambiado en nada lo que ha dicho en dispensaciones anteriores concerniente a la aplicación de su ley y su evangelio, sino que en todo ello nos ha dejado en claro su bondad y misericordia,
puesto que su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es muy hermoso saber esto, porque de verdad que difícilmente nos vamos a presentar sin mancha por nuestros méritos. Y quizás haya una deuda que saldar también después de todo lo que hacemos por arrepentirnos. Es difícil decir yo me arrepiento de todo y listo, porque hay que tener conciencia de qué cosa nos estamos arrepintiendo. Y muchas veces ni siquiera somos capaces de identificar hasta el 100% en qué hemos fallado. Entonces siempre va a haber algo que tenemos que también hasta cierto punto ser parte de ese castigo, pero para un lugar mejor. Es una doctrina que se puede profundizar mucho mejor con más tiempo, pero les dejo esa cita para que puedan también reflexionar en ella y leyendo, por supuesto, Doctrina y Convenios 19 y la que también puse ahí, el penúltimo versículo de Doctrina y Convenios es súper esclarecedor. Continuando con los siguientes versículos, vemos que hay un acercamiento al sacrificio del Señor y hay muchas menciones del arrepentimiento como un mandamiento, como pueden ver en el 13, en el 14, en el 16, 17, eso, se está hablando de las consecuencias también de arrepentirse y de no arrepentirse. En el 17 habla de tendrán que padecer así como yo si no se arrepienten. Por supuesto, estamos hablando de estos castigos para aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Entonces, el 15, y recordemos que en el caso de esta sección que está hablando de muchas cosas intensas, está hablando de estos padecimientos que dice, sean tus padecimientos dolorosos, cuán dolorosos no lo sabes. Y empieza a introducir el concepto del dolor nuevamente que tuvo el Señor Jesucristo, un Dios. El 18 dice, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Qué emocionante escritura, y para mí es una escritura que ya no habla en tercera persona de lo que sufrió el Señor. Él mismo está relatando su sacrificio. También lo mencionamos en una clase el año pasado de Doctrina y Convenios. Luego, en los versículos siguientes se introducen algunos conceptos: obediencia, mansedumbre y la consagración misma. Recordemos que acá se le está hablando directamente a Martin Harris, quien tenía esas dudas y tuvo que convencerse bien antes de dar parte de lo que él tenía a disposición del Señor. El 23 me encanta, dice, aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. El versículo 26 también es súper directo, y también te mando, el Señor le está hablando aquí a Martín, no codiciar tus propios bienes, sino dar liberalmente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Son escrituras en las cuales el Señor está hablando de manera directa. A algunos nos podría parecer duro. Imagínense estar en los zapatos de un hombre que le tocó esa función en la restauración, quizás dar todo lo que tenía, pero la instrucción era clara, era vivir bajo la mansedumbre y la obediencia. Y afortunadamente este hombre obediente también obtuvo grandes bendiciones, y de seguro el Señor le tiene preparadas muchas más por su grado y nivel de consagración. Prosiguiendo entonces, quisiera poner estos últimos versículos. Le está diciendo lo que tendría que predicar, ¿cierto? No dogmas, sino el arrepentimiento directamente, la remisión de pecados, las ordenanzas. El 33 hay una advertencia: y si desprecias estos consejos te sobrevendrá la miseria. Es decir, todo lo contrario. Y es por eso que el 34 le dice ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto dar? Da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos, y todo menos lo necesario para el sostén de tu familia, que eso es lo esencial en el fondo, más que acumular riquezas. 35 es súper directo: paga la deuda que has contraído con el impresor, líbrate de la servidumbre. Deja tu casa y tu hogar, salvo cuando desees ver a los de tu familia, y habla libremente a todos. Predicar sería parte de su vida, y es algo que les invito a que sea parte también de la vida de ustedes. Quizás es difícil que sea a tiempo completo, sabemos que todos tenemos nuestras familias, nuestros trabajos,
pero mientras más lo hagamos, el Señor más también nos va a bendecir, porque con estas almas que ayudemos a traer al reino del Señor seremos felices, tendremos ese gozo que Él prometió. Nunca olvidemos la sangre que se ha perdido. La verdad no se ha perdido, es la sangre que todos ganamos con el sacrificio de Jesucristo. Y quizás la sangre perdida o derramada de otros siervos de Dios como José Smith a favor de esta obra en esta dispensación. Considero que a medida que la valoremos y la hagamos parte como si fuera un sacrificio en el cual eternamente estaremos en deuda, por supuesto que vamos a ser mucho más leales al Señor que nunca antes, cuando comprendamos un poquito y nos acerquemos, aunque sea al borde del Getsemaní, como decía el Elder Holland. Comparto estas cosas y lo hago con profundo interés en que ustedes puedan seguir aprendiendo en sus familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de terminar, solo les recuerdo que esta es clasevencígueme.com. Les pido que compartan esta clase en sus redes, en los grupos a los cuales tienen acceso a publicar, porque es una acción bastante sencilla, pero que ayuda sobremanera a que otros puedan seguir estudiando y recibiendo un incentivo. También pueden ahí suscribirse a una lista de correos y luego confirmar en el correo. Hay cientos y quizás ya miles que no han confirmado su correo, por eso no están recibiendo mensajes. Así que les pido que busquen el correo en sus emails y puedan confirmarlo. Pueden ver clases pasadas y recibir los horarios, todo eso. Entonces, nos vemos muy pronto otra vez.